Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Guillermo, ¿lo estás oliendo? No estoy seguro, ¿el qué? ¿Cómo que no? Este olor a Navidad es todo maravilloso, es una época fantástica. Bueno, o al menos eso es lo que nos hacen ver, porque yo creo que hay otra cara en la Navidad, ¿no? Sí, hay una cara que a veces nosotros no queremos ver, hay quien la puede percibir, pero esa soledad a veces se hace también más presente. Y no estamos hablando solamente de soledad social, sino de soledad profesional, porque vamos a hablar de la Navidad en la farmacia comunitaria. Como bien has dicho, no solamente es una soledad un poco familiar entre todas estas personas que viven solas, que luego hablaremos, sino también profesional a esos días que nos toca hacer guardias. Pero no voy a adelantar un poco de lo que vamos a hablar hoy, que claramente vamos a hablar sobre la Navidad en la farmacia comunitaria, sin antes empezar con la dosis de datos. Así que, Guillermo, dale. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, hay cerca de 5 millones de personas viviendo solas, de las cuales más de 2,1 millones tienen 65 años o más. La gran mayoría son mujeres. Segundo, en cuanto a las emociones que siente la sociedad, a la mayoría de los encuestados esta época les transmite nostalgia, al 52%, seguido de alegría, 49%, tristeza, 22% y estrés, ojo con esto, el 19%. Es decir, 1 de cada 5 encuestados de esta encuesta que tenemos de referencia siente tristeza o estrés en Navidad. Y por último y tercero, las guardias de los médicos, estos profesionales que prestan atención sanitaria durante 24 horas y que deberían librar las guardias, pero no siempre es así, también van a sufrir el problema de no cobrar todos lo mismo, porque en función de las comunidades autónomas y de las especialidades puede haber una diferencia de hasta 800 euros brutos según en qué comunidad autónoma trabajen y ejerzan estas guardias. Sí, la verdad es que llama la atención, ¿eh? Sí. Yo creo que el estrés es por la cena de Navidad, que muchas personas no quieren ir con el cuñado o con algún familiar con el que hayan roces. Que esto tampoco se habla mucho de esto, pero a veces es complicado, no es tan feliz como parece. No siempre son momentos felices. Deberían serlo, ese es lo que nos pide, ¿no? El momento, el ser felices y el estar contentos, pero no siempre es así. Porque no siempre podemos abstraernos de lo que hemos tenido en el pasado. De los compromisos sociales al final, porque yo creo que son más eso que otra cosa. Muchas veces es el compromiso a no quedar mal delante de alguien y tener que hacerlo. Pues nada, Guillermo, vamos a pasar a la dosis un poquito de conocimiento, pero que vamos a aportar hoy nosotros porque también hemos vivido la Navidad en la farmacia comunitaria. Vamos allá. Pues hoy vamos a poner una dosis navideña sobre la mesa y vamos a empezar a hablar sobre la soledad personal y profesional que muchas veces pues vivimos en la farmacia. Yo diría más bien, Guillermo, si quieres vamos a empezar por la de la personal, que son esas personas que suelen acudir quizás más en este periodo del año, estos pacientes que están solos, que no tienen a nadie que les vaya a acompañar durante este periodo en Navidad y que quizás pues se incrementen esas emociones, como hablábamos antes, pues de tristeza, de depresión quizás en algún momento, y vengan a la farmacia a buscar ese arropamiento o ese apoyo por parte del sanitario un poco que estamos cerca de él. Sí, yo creo que estos son... A ver, entendedme lo que voy a decir, ¿vale? Que son momentos excelentes para detectar pacientes vulnerables. Porque esos pacientes vulnerables se van a mostrar, como dice Irene, especialmente vulnerables en muchas ocasiones. Entonces, en anteriores programas, en anteriores podcasts, hemos hablado
de posibles cribados, estar pendiente de ciertas cuestiones, de estar muy atento a ciertos comportamientos de algunos pacientes para identificar precisamente estos problemas de soledad que pueden derivar en patología de salud mental. Exacto, que es lo importante que siempre decimos aquí de derivarlo al psicólogo o a algún médico más especialista en temas de salud mental si vemos un paciente con estas características. Y yo creo que siempre suelen ser personas que normalmente suelen venir a la farmacia y que les cogemos especial cariño, normalmente polimedicados porque son gente más mayor. Y sí que es cierto que en estos días o en estos periodos como que no es que te den pena, pero te sientes mal a veces por estar feliz tú y ver que los demás no pueden compartir esa felicidad. Sí, bueno, ahí ya entra dentro el sentimiento de culpabilidad Sí, intrínseco de cada uno y que tengamos, no podemos ser tampoco héroes. Y nosotros podemos hacer lo que podemos hacer y hasta donde llegamos a hacerlo. Entonces, siempre que podamos ayudar a alguien va a ser algo positivo. Yo particularmente intento quedarme siempre con la parte positiva y no pensar en lo que he podido dejar de hacer o en lo que esta persona tiene que dejar de hacer o en lo que... Porque, insisto, si no, la salud mental, para que podamos ayudar, y esto ya lo hemos comentado en más de un programa, para que nosotros podamos ayudar a alguien, tenemos que estar sanos nosotros. totalmente, totalmente. Y yo creo que la principal, lo que hemos comentado, que lo principal es identificarlos y poder derivarlos, porque quizás este sea un momento adecuado para poder ayudarles en veces que antes pues no hemos podido detectar. Correcto. Tenemos test de calidad de vida, tenemos test Sí. disponibles también sobre salud mental, diversas patologías de salud mental. También sabemos que hay pacientes que, como decías, Irene, polimedicados, que también son más vulnerables en estos momentos. Entonces, hay que estar muy pendientes de ello, realizar revisiones de uso de la medicación y este es un momento ideal del año, sin duda alguna. Y luego quizás hablaría sobre la soledad profesional, porque cuántos farmacéuticos o cuántos sanitarios al final, porque también ha pasado con muchos más, han pasado solos la Navidad o han pasado solos Año Nuevo o han pasado Pues solos estas claro, festividades por culpa de una guardia. es que estas son una de las grandes diferencias que tenemos nosotros como sanitarios con otros sanitarios como los médicos o los enfermeros, por ejemplo, que la Navidad en un hospital, pues es una Navidad ejerciendo y trabajando, pero no estás solo. Depende de dónde estés. Y te lo especifico porque yo he pasado un día 25 trabajando en el hospital, cuando trabajaba en la farmacia, y como era un hospital privado, estaba yo sola, abajo, en los suburbios, como le llamo yo. En las mazmorras. Las mazmorras del hospital. Sola, totalmente sola. O sea, el día de Navidad, que no pasa nada, pero que haces muy a gusto tu trabajo. Pero sí que es cierto que depende de qué hospital y qué características. Pero también voy a que en la farmacia comunitaria Bueno, estamos eres solos. farmacéutica. Cuando hablamos de otros profesionales sanitarios que trabajan más en conjunto, Sí, exacto. nosotros, Totalmente. pues quien más, quien menos, ha pasado una Nochebuena, una Navidad, un Año Nuevo, una Nochevieja, un Día de Reyes, una Mañana de Reyes en la farmacia. Y sabemos que son momentos pues que no te apetece estar solo, Sí. pero pues es lo que hay, es nuestro trabajo y es un servicio sanitario que estamos prestando. Sí. ¿Y cuántos habrán celebrado la noche de Nochebuena en la farmacia con la familia, así más directa? Muchos, de los rurales seguro que ¿Verdad? muchos. Muchos. Que me llama la atención, pero porque Y les toca cenan guardia, en claro, la pues se farmacia. llevan. Claro, se llevan pues a su familia más directa, porque no vas a meter Claro. ahí a 50, pero a pasar esa noche un poco lo mejor posible dentro de la realidad que están viviendo. Claro que sí, claro que sí. Cuando tienen que ser presenciales, que no hay decir una localización, pues no hay mucha más alternativa. Siempre que la familia no esté desplazada geográficamente, pues es algo también incluso bonito, ¿no? Pues estás compartiendo un momento profesional y personal a la vez y estás haciendo tu labor sanitaria, pero también estás con tu familia. Es algo yo creo interesante. Que luego habría que ver, pues, quién dice que puede estar allí o no, tal, pero bueno, al final es una noche y son momentos que yo creo que hay que aprovechar. Sí, y también digo desde aquí
a ver si alguien nos escucha, que seguro que alguien nos está escuchando, y es que hemos comentado la diferencia económica que hay con respecto a los médicos que ganan teniendo en cuenta que hacen guardia estos días. Pero es que en la farmacia, los farmacéuticos, no vamos a ganar, vamos, no hay diferencia entre comunidades porque no vamos a ganar mucho, prácticamente nada, porque esa noche muchas urgencias no hay. Entonces No, sí que es cierto que claro. económicamente no nos supone absolutamente nada. Para el titular no. Los Sí, para el adjuntos, titular. En claro, el tienen caso de un los plus ahí adjuntos, de lógicamente sí. festivo, tal, que para el adjunto sí puede suponer Sí, un como dices, extra. un aumento en la remuneración, pero para el titular, por supuesto, no. Hay algunas guardias de manera excepcional, tal, que pueden resultar rentables, entre comillas, pero por norma general este tipo de guardias no suelen ser rentables, o raras veces son rentables, por lo menos las nocturnas. Sí, exacto. Por lo menos las nocturnas. También es verdad que el sanitario que está de guardia en esos momentos, aunque esté solo, recibe un cariño extra de los pacientes. Porque Sí, esto pues yo lo he experimentado también. Y cuando estás de guardia en un momento así, pues el paciente viene y se preocupa. Ah, ¿estás tú solo? Espérate, tal. Y hay veces pues, que le traen algún chocolate o alguna cosa, tal. sí, O sea, sí, no, sí, no sí. te va a Eso sí pasar que es todos los días, ni agradecido. le va a pasar a todo el mundo, ni en todos los ambientes, pero también es algo entrañable. Y es algo bonito y que te hace especial ilusión, que es algo que no vivirías un martes 7 de julio En la cualquiera. farmacia. Totalmente. Entonces son cosas distintas. Hay que enfocarlo de la Sí. manera que hay que enfocarlo, como que su trabajo es un servicio profesional que estás elaborando, que estás realizando, que preferirías estar en otro sitio, pues bueno, casi la inmensa mayoría de gente que trabaja probablemente en su trabajo preferiría estar en muchos otros sitios y tener algo positivo. Sí, siempre hay que buscar la parte positiva de las cosas porque si no, acabamos todos eh, Porque tú crees en que, por depresión. ejemplo, cuando estamos hablando de Navidad y de la farmacia, ¿crees que enfocamos a veces, o las farmacias enfocan la Navidad desde un punto de vista comercial, más comercial que sanitario? Es decir, que ese balance que tenemos dicotómico, la farmacia comunitaria, de centro, establecimiento sanitario privado, pero con un cierto carácter comercial, se desbalancea un poco, que nos Pues voy a usar, contagiamos de todos los comercios que tenemos alrededor. claro, voy a usar el comodín del invitado de sí, pero, sí, pero, que lo usamos en todos los programas y en este no puede faltar. A ver, yo realmente sí que creo que muchas veces, y en el caso de muchas farmacias, al final nos dejamos llevar por el ambiente comercial que supone la Navidad, porque al final yo creo que a todos pues nos afecta el periodo de consumo excesivo de las fiestas, porque están enfocadas al final para eso. Entonces sí que es cierto que siendo un comercio y que muchas veces la parte más de venta libre o de parafarmacia pues se puede intentar potenciar durante ese periodo, lógicamente pasamos desde un punto más de servicio a un punto más comercial. La cosa es encontrar el equilibrio, que creo yo. Tampoco creo que esté mal, pero creo que no debemos de dejar nuestra base y nuestro fondo y quizás sea el momento para también trabajar todos esos servicios para poder ofrecerlos, pues como estábamos hablando antes, para poder gestionar algún que otro servicio, pues que de normal no lo estamos gestionando. Y a lo mejor encontramos a una persona que está sola y podemos ofrecerle un SPD porque es polimedicado. No sé, nunca Correcto. se sabe. Sí, sí, o empezar a la campaña de nutrición el 1 de diciembre en lugar del 1 de Exacto. enero, que igual nos ahorraríamos también muchos problemas. Totalmente, porque si aprendemos a comer bien, la cena de Navidad puede ser maravillosa, pero sana. Correcto, correcto. Ojalá Una todo cosa no fuera implica así. la otra. Sí, 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 la verdad es que yo creo que habría que cambiar el enfoque, aunque también digo que tampoco está mal como se haga, lo que pasa que a veces es excesivo. Pero la presión que hay alrededor es lo que creo que ha llevado a esto. No es algo que sea culpa de nosotros como tal. No sé si estás de acuerdo o... Sí, estoy de acuerdo. Al final es algo que te dejas un poco contagiar, Sí, porque sí. como tenemos esa parte comercial
que nunca debe ser la prevalente dentro de la farmacia como tal, la más representativa nunca debe ser la parte comercial, siempre debe ser la parte sanitaria, porque al fin y al cabo somos un establecimiento sanitario y el farmacéutico es un sanitario. La farmacia puede ser, lo hemos dicho más de una vez, un establecimiento sanitario que tenga opción de venta de otro tipo de productos comercial. Pero el farmacéutico siempre es un sanitario. Entonces, el farmacéutico siempre tiene que permanecer en el punto de vista sanitario. Que hagamos una labor comercial puntual en algún momento, algún regalo, tal, cosas de este estilo. Vale, se puede hacer. Pero no tenemos, como decías tú, que perder el foco. Sí, totalmente. Bueno, Guillermo, pero vamos a por algo que yo creo que nos importa a todos. ¿Aumenta el consumo de benzodiazepinas en Navidad por tener que aguantar al cuñado en la cena? A ver, puede ser. Lo de las benzodiazepinas es un problema gordo que tenemos en España. Somos líderes mundiales en consumo de benzodiazepinas. Ojo, no es ninguna chorrada esto, ¿eh? Y quizá, como decía Irene, es un buen momento para introducir servicios como, por ejemplo, la deshabituación, que no sé si es la palabra correcta deshabituación, pero es como lo entendemos de benzodiazepinas. O la retirada progresiva de benzodiazepinas, aunque, como dices, aumenta el consumo en Navidad. No deben ser nunca la primera opción de tratamiento, o yo creo que no deben ser nunca la primera opción de tratamiento, pero muchas veces lo son. Es que yo creo que entre lo que hemos hablado, la sensación de tristeza, la sensación de estrés, esos momentos tan complicados a veces, pues ha fallecido algún familiar y tienes que enfrentarte a una situación de encontrarte pues con tu familia pero sin esa persona que tenías cerca. A mí me pasó cuando falleció mi madre. La primera Navidad para mí no es que fuera horrorosa, fue el hecho de tener que enfrentarme a una situación donde de normal estaba mi madre. Entonces sí que es cierto que es muy complejo llegar ahí y decir ahora como si no pasara nada, ¿no? Porque muchas veces, claro, delante del resto de personas no puedes esa sensación que tenemos muchos de no sentirte débil, ¿no? O no hay ningún problema, que muchas veces no tiene sentido. Pero sí que es cierto que esas situaciones complejas en las que tienes que enfrentarte a momentos puntuales incrementan este consumo de benzodiazepinas cuando no debería de ser así, como bien dices. Pero vas al médico, que no es que tengan culpa los médicos, pero en muchas situaciones, pues a veces es algo sencillo, una semana te lo tomas, no pasa nada. Y a lo mejor con tratamiento psicológico podrías llegar a enfrentarte a esa situación sin necesidad de consumir benzodiazepinas. No sé. Correcto. Muchas veces ese tipo de prescripciones, cosas puntuales, luego generan un residuo. Me explico, que si te dicen que tienes que utilizarlo durante X días, que con las benzodiazepinas es algo también a veces raro, pero que también pasa, te vas a quedar con parte de la caja y vas a echar manos de ella alguna vez y se va a generar un consumo inadecuado. Totalmente. Cuidado, a mí es un tema que me preocupa muchísimo. A mí también. Y luego el incremento de consumo de tabaco, porque como muchas veces está relacionado con temas sociales y en Navidad se aumentan pues las cenas, se aumentan las quedadas, al final ves a muchísima gente. Yo creo que también hay un aumento de consumo de tabaco y vapers durante ese periodo. Sí, hombre, y vamos a ver vídeos y se van a viralizar vídeos los días posteriores a Navidad, los días posteriores a Reyes. Sí, los días posteriores a Navidad y los días posteriores a Reyes vamos a ver vídeos y se van a viralizar vídeos de niños de entre 10 y 14 años abriendo regalos y que estos regalos van a ser vapers, cigarrillos electrónicos de algún tipo o cachimbas. Y eso lo vamos a ver. Y esto es algo, desde aquí yo creo que deberíamos de concienciar a todo el mundo que no es correcto ni muchísimo menos y que lo único que va a llevar es a tener un gran problema en el futuro de este país como sociedad, básicamente. Sí, bueno, a nivel de salud ya ni te cuento. Exacto, es un gran problema y sí que es cierto que, bueno, también poner a trabajar el servicio de cesación tabáquica durante este periodo, pues ¿por qué no? Es un buen momento para decirles si quieres pasar más Navidades junto a tu familia, pues es el momento. Es un poco duro, pero es cierto. Así que nada, si quieres, Guillermo, vamos a pasar a la dosis de bulos. Venga, trato hecho. Bueno, Guillermo, no hace falta que te lo explique. Yo creo que sabes muy bien cómo funciona este juego, ¿verdad? Me suena.
Bueno, pues hemos preparado solamente 2 porque como hoy estamos solamente tú y yo, vamos a hacer estas afirmaciones. Empiezo. La Navidad es la época más feliz del año. Depende, sí pero no. Sí, pues. Sí pero no. Depende de las responsabilidades que tengas y de la mochila que lleves. Totalmente de acuerdo. Porque es que va a depender de muchas cosas, incluso de cada año. En algún año puntual podría serlo, pero en otro no. Porque antes no hemos hablado de esto, pero en las farmacias hay mucha gente que se agobia con el stock. Oh, Los- sí, Porque dice, no, totalmente. llega fin de año, hay que... No se pueden pedir cosas. Hay que... Vamos a reducir el stock, 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 porque sabemos que los temas fiscales aquí también suman. Sí. A ver, a mí me pasaba en la que estaba y era horroroso, ¿eh? Me sentía mucha presión, muchísima presión. Pero sí que es cierto. Y luego también del tema de estupefacientes, de cerrar pues el año, también esto es complicado. Sí, es difícil. O sea, estamos hablando de la Navidad, pero la Navidad es a final de año y hay más cuestiones. Sí, Entonces, al bueno, final del año, por eso que depende también de dónde veas el lado de la moneda. sí. Pues yo creo que hay muchos ángulos, hay muchos ángulos. Sí. Irene, lo mejor de la Navidad en farmacia es lo que se cobra por las guardias. Pues bueno, exactamente no es lo mejor, salvo que te pague fenomenal tu titular, que entonces sí, es lo mejor. Pero quizás no. Y ya te digo que yo creo que el trabajo es mayor en Navidad, por lo que tú dices. No solamente por eso, sino porque el día 1, todo lo que no querías gastar el día 30 lo estás comprando, con lo que Sí. luego hay que reponer, guardar, recepcionar. Y hay más trabajo también a nivel sanitario, porque igual que la Navidad es a final de año, estamos en pleno momento álgido de gripe, de virus respiratorio sincitial, de resfriados, de quizás también COVID-19. Es decir, Y de, es un y de momento que a volver a nivel casa por sanitario es Navidad. exigente. Y de volver a casa por Navidad, que a mí se me llena el pueblo, por ejemplo. ¿Ves? A Entonces nivel hay más profesional sanitario es trabajo. muy exigente, mucha conciencia sobre vacunación, mucho Sí. cribado en farmacia comunitaria o mucha orientación sobre el diagnóstico, aunque no terminemos de realizar un diagnóstico inequívoco de qué tipo de patología tiene el paciente para ver qué tipo de riesgos puede asumir y qué tipo de cuidados necesita tener con la gente con la que vaya a cenar. Porque aquello de las cenas con Exacto. mascarillas igual se nos ha olvidado, pero es que fue hace 2 años. Y no hace tanto, totalmente. O Yo sea, me esto acuerdo cuando mi madre, esto fue antes de la pandemia, bueno, no sé si lo conté alguna vez, pero mi madre pues era un paciente oncológico y íbamos a ir a Navidad y mi prima tenía gripe y mi madre fue con mascarilla. bien Porque en hecho. ese momento, que era lo más raro del mundo, encontrar una mascarilla me costó bastante. Parece mentira, pero fue algo que, claro, lógicamente era un paciente pues inmunodeprimido y mi prima estaba enferma, no sabíamos claramente lo que era, aunque se pensaba que era gripe, y fue un momento complicado a nivel social Claro. en casa, porque era como, ¿qué hacemos, no? Ahora tenemos que tenemos que cambiar el papel. ¿Vale? Sí, Si fuese ahora, quien tiene que ponerse la mascarilla es tu prima. ya, que, explícaselo tú, que no. que yo se lo digo a todos mis pacientes, cuando vienen con un resfriado, con una gripe, alguna cosa, o COVID, vienen normalmente primero a por un antigripal. Sí, Y todos los pacientes que vienen a por un antigripal con síntomas de resfriado, COVID, gripe, virus respiratorio sincitial, a todos les regalo una mascarilla. A muy todos. bien. Para hacerles consciente, quirúrgica, bueno, Sí, para pero da hacerles igual, una mascarilla. conscientes del el efecto que pueden tener con respecto a otras personas, que no como ellos, que lo están pasando de manera leve, sino que pueden tener una complicación. Niños menores de 1 año, mayores de 65 años, inmunodeprimidos. Me encanta la idea, ¿eh? Es muy chula. Yo si quieres, la idea, les hago a los niños del pueblo, les doy una cosa que tienen que dibujar y pintar y me la tienen que traer para poner en el árbol. Oh, qué chulo. Normalmente, pues, un Papá Noel, un gorrito, un no sé qué, y luego les regalo un cepillo de dientes. Muy bien, muy instructivo. ¿Ves? Es el cambio. Si me lo traes a la farmacia pintado, pues luego te regalo un cepillo de dientes y higiene bucodental. Muy bien. Por dar ideas. Oye, mira, Sí, pues si sí, queréis, está perfecto. los oyentes, por favor, nos podéis contar qué hacéis en particular para fomentar un poco la salud pública al final
Sí. en Navidad o qué cosas hacéis que siempre puede venir bien para el resto, para que se nos ocurran ideas o propuestas diferentes, que son muy enriquecedoras. Sí, pues que nos lo manden en notas de audio de 1 o 2 minutos como mucho, con buena calidad de sonido, o bien Eso a es. través del grupo Recuérdalo de... bien, Guillermo. Escuchadnos, mandadnos las cosas que hacéis en Navidad en la farmacia. Y Guillermo, ¿cómo lo tienen que hacer? a través de notas de audio, desde nuestro grupo de Telegram o a través del correo electrónico. La diferencia está en la dosis @gmail.com. De 1 o 2 minutos como mucho y con buena calidad de sonido. Exacto, pues así lo hacéis. Y la verdad es que nos vendría fenomenal para quitaros todas esas ideas y nos las quedamos nosotros, que no es broma. Bueno, recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo y @guillermoestrada. Y por supuesto en @la diferencia está en la dosis. Si algún colaborador quiere contactar con nosotros para trabajar, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o de la diferencia está en la dosis @gmail.com. Y Guillermo, te dejo a ti dar la despedida porque esa siempre ha sido tu frase. Bueno, pero tú puedes decir qué día volvemos. ¿Volvemos? Venga, lo digo, pero esto que quede aquí entre nosotros. Volvemos el 9 de enero, porque vamos a tomarnos un mini descansito, un relax. ¿Para qué? Para volver con más energía y con muchísimas más ganas de daros temas impresionantes. Genial, Irene. Que descanses también. Sí. Bueno, si te ha gustado el episodio, aceptamos que nos recomiendes reseñas positivas e incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recuerda, la diferencia está en la dosis.